Hola, buen día jóvenes. En esta ocasión vamos a ver el tema del material de construcción para entrepisos. Como ya lo vimos en unos videos que están alojados en el aula virtual, acá tenemos este manual en el que vamos a detallar un poquito más de información de la vista en esos videos, donde podemos apreciar cómo sería la instalación, qué es lo que se le coloca, los pernos por cortante, la electromalla y el concreto hidráulico. Y además que este entrepiso metálico puede servir como cimbra para que los trabajadores puedan caminar sobre él mientras hacen instalaciones eléctricas e hidráulicas. Entonces, vamos acá. Tenemos dos tipos de perfiles. Además, quiero aclarar de que nosotros acá estamos exponiendo la marca Galvadec, esta que está acá. Entonces, es importante señalar de que existen varias marcas para entrepisos metálicos, los ADEC, Novadec, ahí dependiendo de el proveedor que usted escoja. Entonces, acá define qué es este entrepiso. Se utiliza un perfil laminado diseñado para anclarse con el concreto y formar una sola losa reforzada como una sección compuesta. Existen dos perfiles, perfil 63 y perfil 75 para esta marca. Entonces es en la que nos vamos a adecuar porque es la que yo les voy a pasar la información pertinente que sería este manual para que ustedes lo utilicen como base. Tenemos los calibres 24, 22, 20, 18. Eso significa el calibre de la lámina. Entre menor sea el número, más gruesa es la lámina. Es decir, vamos a tener un espesor mayor. Este es el recubrimiento que tenemos para el zinc y la normativa que está rigiendo, que rige esta Galvadec. Además, la resistencia y lo mismo tenemos para el perfil 75, lo mismo que tenemos acá a la izquierda. La única diferencia es que el peralte de la lámina es de 6.3 para este y de 7.5 centímetros para este perfil. ¿Qué significa eso? Es la distancia que hay desde este punto hasta este punto. Eso es el peralte para este tipo de entrepisos. Es decir, que si traes una línea imaginaria acá, la distancia que hay desde esa línea imaginaria hasta la parte más alta, que es la cresta de la lámina, a eso se le llama peralte y que puede ser de 7.5 o de 6.3. Entonces aquí tenemos varias información, funciones, descripción del sistema que ustedes van a leer más detenidamente. Lo que estaban viendo en los videos, acá tenemos las vigas, los pernos por cortante, el entrepiso, la electromalla y el concreto hidráulico. Entonces, a partir de esto se hace el análisis. Vamos a bajar acá, esta es la instalación del producto, este es un manual un poco, eh, ya tiene su historia, ven las imágenes, los dibujos no están muy actualizados, pero tiene una valiosa información. Bajamos y llegamos hasta esta página. En esta página tenemos los perfiles 63 y 75 nuevamente, como les decía, aquí tenemos que el 63 es el peralte de este punto hasta este punto, que sería esta cota que aparece acá, y el 75 sería esta. Por lo tanto, se ve un poquitito más alta. Por lo tanto, eso significa de que este perfil 75 me va a generar más resistencia. Entonces, eso ya lo vamos a comprobar. Y el 63 tiene menor resistencia por el peralte. Ok, entonces tenemos tablas de propiedades de la sección, que esta es la que nos va a interesar bastante también. Este es el peso propio de la lámina, no lo vayan a confundir, este es el peso propio de la lámina para diferentes calibres. Y acá tenemos los claros máximos y apuntalamientos, si necesita apoyos intermedios a la hora de hacer el colado. Un apoyo o dos apoyos, eso quiere decir que son apuntalamientos. Por lo tanto, no nos vamos a meter con esto porque esto es en el proceso constructivo. Acá tenemos la tabla de propiedades de la sección compuesta para 1 metro de ancho. Quiere decir que está contemplando 1 metro de ancho para estas propiedades que aparecen aquí, que ya las vamos a ver en la siguiente página, que es lo mismo. Solo estoy explicando el perfil 63, que son estas tablas de propiedades. Y tenemos acá para el perfil 63 el calibre 24, 22, 20 y 18.
que son los diferentes espesores de las láminas. Este es más delgado y hacia abajo es mayor el espesor. Entonces, acá tenemos este espesor de concreto. Este espesor es la capa o el topping de concreto que va sobre esta lámina, sobre el perfil. Es decir, si me voy hasta allá arriba, acá, si yo acá tengo un perfil 63 y digo que va a tener un espesor de concreto de 5, significa que desde la parte más alta de mi Galvadec, recuerden que la Galvadec es la lámina, de mi Galvadec hacia arriba hay 5 centímetros. Es decir, desde este punto hasta este punto hay 5 centímetros. A eso se refiere con decir 5. No es desde la parte más baja de la Galvadec. Se cuenta desde la parte superior hasta el espesor que nos está detallando. Entonces, el proveedor o proveedores recomiendan en sus tablas de propiedades acá cuáles son los espesores que se pueden manejar. En este caso, nos está recomendando 5, 6, 8, 10 y 12 centímetros. A mayor espesor de concreto, mayor peso de carga muerta, ¿verdad? Y acá nos está recomendando las luces libres que se pueden dejar o que podemos considerar para que nosotros coloquemos nuestro entrepiso. Es decir, vamos a ver acá, la luz sería la distancia que hay de la Galvadec desde este punto hasta este punto. Entonces, ahí tengo mi viga. Este es el encofrado, ¿verdad? Es la colocación de la madera, los puntales, pero nosotros nos estamos enfocando en esta parte. Esto es lo mismo. Aquí tenemos otro tipo de viga, que es una Macomber, pero el punto es lo mismo. La distancia entre apoyos desde este punto hasta este punto nos lo están recomendando en la tabla. Entonces eso es lo que vamos a ver. Esta distancia desde este punto hasta este punto. Aquí tenemos la Galvadec, que puede variar desde 1.8 metros, 2.8, 4 metros, hasta 5 metros. Ok, entonces ustedes verifiquen en sus diseños o en el diseño que tengan disponible que cuánto es la longitud que hay entre apoyos de la Galvadec. Recordando que se coloca en esta posición, así como vemos la lámina, aquí debería de pasar la viga y aquí la otra viga, porque la transmisión de cargas es hacia allá y hacia acá. Entonces, tenemos acá que nuestra sobrecarga admisible, es decir, la capacidad que tiene nuestra Galvadec calibre 24, espesor 5 centímetros, a un distanciamiento entre apoyos, es decir, entre viga y viga, donde se va a colocar la Galvadec, tiene una capacidad de soportar 1.343 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, ¿para qué me va a servir esto? Pues nosotros ya vimos el tema de carga muerta, carga viva, con sus factores de seguridad según el ACI 318. Entonces, podemos tomar como base una carga muerta de entrepiso, porque no sabemos cuál vamos a utilizar hasta el momento, cuál de todos estos, de 300 kilogramos, lo multiplicamos por su factor de seguridad y lo sumamos a la carga viva multiplicada por su factor de seguridad, que por ejemplo puede ser una carga viva de 300 y su factor de seguridad respectivo. Entonces, esa ecuación ya la habíamos visto antes. Por ejemplo, colocamos carga muerta 300 kilogramos por 1.2, que es su factor de seguridad, más carga viva, que sería de 300 por 1.6. La sumatoria de ambos me da 840 kilogramos sobre metro cuadrado. Esa es la carga de mi edificio, de mi ejemplo, ¿verdad? De mi entrepiso. Yo necesito entonces que mi Galvadec me soporte 840 kilogramos. Y mi distancia entre apoyos, es decir, nuevamente me voy a ir acá para que lo hagamos lentamente. Mi distancia entre apoyos entre viga y viga es de 3 metros. Ok, entonces vengo acá
y busco mi distancia entre apoyos es 3 metros y la capacidad que tiene mi Galvadec calibre 24, espesor 5 centímetros es 369. Me voy a acercar, acá está, 369. Ok, veo mis cálculos y dice 840. Ok, entonces esta no me satisface mi carga, la carga que calculada según la bajada de cargas que he hecho, según el cálculo de cargas muertas y vivas. Espesor de 6 centímetros, tampoco. Espesor de 8 centímetros, casi, casi. Y entonces este es el elegido. Tenemos un espesor de 10 centímetros de concreto con un espaciamiento de 3 metros, calibre 24 de mi lámina, y ese me va a dar una capacidad de carga de 1088, ya considerando los factores de seguridad, ¿verdad? Es muy superior a 840, que fue el cálculo que yo había hecho. Entonces, puedo escoger este. Pero, ¿qué pasa si no hay en el mercado? Es decir, busco, cotizo y no tienen calibre 24. Ok, entonces vengo, busco, me dicen que si hay calibre 22 y mi espaciamiento de vigas está siempre a 3 metros. Me voy acá y busco un número mayor. Este era espesor de 5 centímetros, este era de 6 y este es de 8 centímetros. Vamos a ver. Correcto, de 8 centímetros. Entonces tenemos acá 923 kilogramos sobre metro cuadrado la capacidad de carga de una Galvadec calibre 22 con un espesor de 8 centímetros. Entonces, quiere decir que puedo utilizar esta otra opción, calibre 22, espesor 8 centímetros de concreto y suple mi necesidad de soportar las cargas que calculé. Ahora vamos con la de calibre 20. Si es que acaso no tenemos ni 22 ni 24. Entonces vamos con la calibre 20, 3 metros, espesor de 5 centímetros, de 6 centímetros y de 8 centímetros. También es posible que pueda colocar espesor de 8 centímetros a 3 metros con calibre 20. Y así puedo ir con calibre 18, 3 metros, con un espesor de 6 centímetros es suficiente para suplir mi necesidad. Aquí dice 6 centímetros de espesor de concreto. Entonces, tengo 4 opciones de láminas distintas. La diferencia es si mi proveedor que está cercano a mi proyecto tiene la capacidad de suministrarme estas láminas, a menos que yo cotice y mande a traerlo de una ciudad a otra, por así decirlo, y vea qué me sale más económico. Además de calcular la cantidad de concreto que voy a llevar para presupuestar y definir cuál es más económico para mi proyecto. Así lo mismo aplicaría, pero vean la diferencia para luces mayores. Si yo para 3 metros, con un espesor de 10 centímetros, me da una capacidad de carga de 1088, pero para 4.5 metros hay algunos que, por ejemplo, van a tener separación entre vigas, entre apoyos de la Galvadec de 4.5 metros, pues vengo yo, acá dice 4.4, me voy a la de 4. Bueno, sería la de 4.4, que sería un espesor, una distancia menor para tener definido cuánto utilizar. Entonces, vengo acá entre 4.4 y 4.6, tenemos estas opciones. Para 10 centímetros de espesor me da una capacidad de carga de 341, no, porque yo necesitaba 840. Con un espesor de 12, tampoco me da 626, y entonces yo necesitaba para 840. Entonces quiere decir que entre mayor sea la luz de la distancia entre apoyos, la capacidad de carga de mi losa va a ser menor, aunque le esté dando el mayor espesor. Busco en un calibre mayor, 4.5, 4.5. Aquí dice que puede soportar 679 para un espesor de 12 centímetros. Tampoco. Vamos calibre 20, 4.5. Este ya se va acercando.
Y calibre 18, 4. Aquí tenemos. Es decir, que voy a necesitar que según mi capacidad, según la necesidad de suplir las cargas muertas y vivas, que eran de 840 para mi ejemplo, solo lo puedo lograr con un calibre 18, espesor de 12 centímetros. Y eso me va a dar una capacidad de carga suficiente para soportar. Entonces lo ideal es modular la distancia entre vigas en este tipo de numeración a 4.4 metros o 4.6 para tener una dimensión más precisa. Entonces, esto es perfil 63. Lo mismo se va a aplicar para el perfil 75. Para el perfil 75, aquí tengo calibre 24, 22, 20 y 18. Aquí tengo las luces, la distancia entre claros, pero si nos fijamos, acá tenemos, si usted compara esta distancia entre claros de 3 metros con los espesores que tenemos acá versus el que está ahí arriba, este debería de dar mayor. Vamos a ver, 3 metros, un espesor de 10 centímetros. Perfil 75, ya explicamos cuál es la diferencia entre este y el anterior. 3 metros, 10 centímetros es 1214 kilogramos sobre metro cuadrado es la capacidad que puede soportar. Vamos acá, 3 metros, 10 centímetros, 1088. Quiere decir que es menor. ¿Por qué es menor? Porque este perfil es más bajo, el peralte. Entonces la capacidad de carga va a ser un poco menor. Es al igual que las vigas W. Las vigas W entre mayor peraltada sean, mayor capacidad de carga tienen. Entonces así es como se comparan estos dos. Este puede darnos una mayor capacidad de carga. Entonces nuevamente dependemos de varios factores. Que tengamos a la mano con el proveedor este perfil o el otro, o cuál va a salir más económico. El color celeste y verde que tenemos acá es en cuestión de los apuntalamientos que se harían para el proceso constructivo. ¿Cuántos apuntalamientos necesito para colocar mi losa? Primero el entrepiso, ponerle los apuntalamientos y luego colocar el concreto. Entonces quiere decir que todos los que están en azul necesitan un apuntalamiento temporal de madera y el que está en verde necesita 2 apuntalamientos. Hay algunos que ustedes van a ver que acá dice que da 0 la capacidad de carga. Quiere decir que con el perfil 75 a una distancia de 5 metros con un espesor de 5 centímetros no se recomienda porque da una capacidad de carga de 0. Entonces, eso se nos puede caer fácilmente. Es demasiada la distancia que hay entre luces. Entonces, vean los videos, vean otros videos y se van a dar cuenta que la distancia entre vigas anda por unos 3 metros o menos. Entonces, cuando ustedes tienen vigas bien distanciadas, entonces pueden colocarle vigas secundarias. Al colocar vigas secundarias reducen estas distancias que tenemos acá. Recordando de que debemos mantener esa relación L entre R, que es la que nos da mayor a 1.5 y eso nos define que nuestra losa va a ser en una dirección. Es decir, la transmisión de carga va a ser en una dirección, porque si nos sale que es en 2 direcciones, que L entre R o largo de la losa entre ancho de la losa me da menor a 1.5, significa de que voy a tener que utilizar, por ejemplo, una losa densa, que ese no es el objetivo. El objetivo es que utilicen este tipo de estructuras. Entonces, así también tenemos que investigar un poquitito más con respecto a esta tabla, pero ahora vamos a ver acá, en esta tabla que tenemos, aquí nos está definiendo algo bastante importante. Los calibres 22, 20 y 18, creo que en este no tenemos 24, correcto, no hay calibre 24 para esta información, entonces hay que enfocarnos que solo tenemos estas tres opciones. Y
Vamos a ver acá el espesor del concreto. Ya habíamos visto esto antes, 5, 6, 8, 10 y 12 centímetros. Entonces, según este calibre y según este espesor de concreto, el peso por metro cuadrado, es decir, la carga muerta de la losa de entrepiso metálico, es más o menos esta. 221, 234, 280 para cada espesor. Es decir, que como esto no lo sabemos al principio, yo les recomiendo de que utilicemos una carga muerta de 300 kilogramos por metro cuadrado solo para el entrepiso, sin añadir, es decir, que ustedes deben de sumarle la instalación eléctrica, la instalación de aire acondicionado, la instalación de piso, entre otros. A eso se le sumaría, entonces eso nos daría un peso de carga muerta que utilizaríamos para calcular más la carga viva y así definir qué entrepiso utilizar en base a ese cálculo. Y ya definiendo eso, podemos venir acá y hacer una optimización de nuestros cálculos. Es decir, si yo ya defino en base a una carga muerta asumida y a una carga viva que sí me dan las tablas, defino cuál sería el perfil a utilizar y el espesor a utilizar, entonces puedo venir y escoger el peso de carga muerta de ese que se escogió y volver a hacer el cálculo. Y así quedar más preciso, más exacto. Tal vez, probablemente pegue el mismo perfil. Entonces, si se fijan acá el peso de losa de entrepiso más concreto más la electromalla, me está dando acá un peso de 221 hasta 372, desde 213 hasta 374, desde 217 hasta 378. Entonces, no es mucha la carga muerta de este tipo de estructuras. Esto no lo vamos a utilizar por el momento, solo vamos a utilizar esta columna que tenemos acá, la de peso, en base a espesor y a calibre. Bueno, eso es todo por este video. Ya está este manual explicado, pero necesito que ustedes lo apliquen a su proyecto, así va a ser más fácil de comprender y nos quedamos hasta acá.